Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El día de ayer fue 27 de diciembre y estamos en tiempo de Navidad. Hoy es Día de los Santos Inocentes. Feliz Navidad a todos ustedes. Que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente nos ayude a vivir con alegría nuestra fe. En estos días hemos estado escuchando las felicitaciones de políticos de diversos partidos. Hablan de bendiciones, de que estemos siempre alegres, de que tengamos buena vibra. Aún dicen que debemos de tener comida suficiente. Pero esta dispersación, valga la expresión, relativa, nos hace pensar que nadie quiere hablar de lo que verdaderamente es la Navidad. Dicen felices fiestas decembrinas, que haya alegría, pero de hecho si entendemos la palabra nativitas, en latín significa nacimiento. Y el nacimiento es el de Jesús. En el portal de Belén, en la cueva de Belén, un 25 de diciembre, entre el año 7 al 6 antes de Cristo. Claro, es una fecha que sustituyó a la antigua fiesta pagana del Sol Invicto que se celebraba en el Imperio Romano desde el siglo II de la era cristiana. Sabemos que Jesús nació en el siglo I, cuando gobernaba César Augusto, como lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Pero ciertamente, como Jesús era hijo del carpintero y como había ya nacido en Belén, pues no se tiene registro de su nacimiento. En la antigüedad solamente se registraba el nacimiento de los reyes, de los emperadores, de los césares o de los zares. Bueno, los zares no son tan antiguos, pero solamente se registraba ese momento, no más. Entonces, la identificación del 25 de diciembre a la antigua fiesta pagana del Sol Invicto es solamente poner una fecha simbólica del nacimiento de Jesús. Pero lo importante es que nació Jesús. Por eso es que Jesús, en la historia occidental, es el parteaguas de la historia. Hoy los jóvenes que tienen 20, 18 o 25 años, pues dicen, vivimos en el año 2023. Pero, ¿por qué 2023? Porque el parteaguas de la historia, como estaba en los libros de historia de hace ya muchos años, pues se decía AC y DC. Todavía, cuando yo estudié la primaria, los libros decían antes de Cristo y después de Cristo. Por tanto, la Navidad tendría que ponderarse históricamente hablando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la natividad del Señor. Ya las buenas vibras y estar felices o alegres es cosa secundaria. Yo creo que lo importante es desear una feliz Navidad a partir del hecho histórico, el nacimiento de Jesús. Pero, ¿por qué tiene que ser entendida esta fecha como algo grandioso? Porque miren, a diferencia del nacimiento de César Augusto, de Alejandro Magno, de Julio César o de ínclitos escritores como Heródoto, Tucídides
o Flavio Josefo o Petronio, aquí estamos celebrando un acontecimiento que debía de causar asombro a la humanidad entera. Sí, es la gestación de un bebito en el vientre de la Santísima Virgen María, pero la diferencia sustancial de cualquier otro nacimiento, de cualquier otro hombre o mujer en el mundo, es que lo que se está gestando en el seno de María Santísima es el Hijo de Dios, el verdadero Dios por quien se vive, diría la Virgen María en su advocación de Guadalupe a San Juan Diego Cuatlatuatzin. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias evangélicas celebramos. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, del Hijo de María, un 25 de diciembre del año 7 al 6 antes de Cristo. Varios escritores han hablado sobre este acontecimiento y lo han comentado grandiosamente. Puedo pensar en Fulton J. Sheen, en Ricciotti, en Giovanni Papini, en el cardenal Ratzinger. Muchos lo han comentado, en Martín Luis Descalzo. Pero yo creo que el que sintetiza los acontecimientos anteriores y posteriores del nacimiento de Jesús es su santidad Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús. Este libro tendrá unas 150 páginas y se puede leer rápido, claro. Necesitamos a leerlo la Biblia de Jerusalén o la Biblia del Peregrino, y yo creo que a un lado el Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux o Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías, para poder entender primero la institución familiar en el pueblo de Israel, para poder entender las instituciones religiosas en tiempo de Israel, en tiempo de Jesús, y así poder entender con facilidad este libro de Benedicto XVI, La infancia de Jesús. Quiero fijarme en el acontecimiento de la datación. Hubo un hombre que se llamaba Dionisio Exiguo, que en el siglo VI de la era cristiana dató el nacimiento de Jesús en el año 1, porque él examinaba Gálatas 4:4, que dice: y llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces este hombre entendió que la plenitud de los tiempos era el año 1, no año 0, porque no hay año 0, el año 1. Y él dató el nacimiento de Jesús en el año 1. Pero tuvo un error. Herodes el Grande había muerto 4 años antes, como lo relata Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías. Ese fue el pequeño error o el gran error de Dionisio Exiguo. Si Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo, recordando que Herodes el Grande, hijo de Antípater y gran amigo de Julio César, se le había dado por deferencia a ser hijo de Antípater todo el reino, y si recordamos la escena de los santos inocentes que hoy estamos recordando, debemos de entender que a este niño querían matarlo. ¿Y quién lo quería matar? Herodes. Recuerden que Herodes se presentan los magos que vienen de Oriente. No son reyes. Se dice por tradición que eran reyes
recordando el Salmo del 6 de enero, que vienen los reyes de Tarsis para traer oro e incienso al heredero. El salmo que se va a proclamar el día 6 de enero o el día de la Epifanía. Por tanto, estos magos que vienen de Oriente van al palacio de Herodes el Grande en Jerusalén y le preguntan, ¿dónde van a ser el Salvador? De hecho, en lo que es el siglo I, hubo una expectativa de que iban a ser un Salvador, y lo refiere Suetonio en los 12 Césares, y lo refiere Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Había una expectación en el Imperio Romano de que iban a ser el Salvador. Por eso es que los magos que vienen de Oriente le preguntan por eso los magos que vienen de Oriente le preguntan a Herodes, ¿dónde van a ser el Salvador del mundo? Y nos dice el Evangelio que Herodes se sobresalta con toda Jerusalén y que llaman a los sabios, a los estudiosos de la Tánaca judía, y ellos refieren al profeta Miqueas. No había capítulos, recuerden que los capítulos son del siglo XVII de la Sagrada Escritura, pero en el capítulo 5, versículo 1 y siguientes, dice el profeta Miqueas, y tú, Belén de Éfrata, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Israel, porque de ti nacerá el Salvador. En Belén nace el rey David en el siglo X antes de Cristo, y en Belén va a nacer Jesús. Como dice Ratzinger, tanto Mateo como Lucas investigaron, tenían interrelación con los testigos del acontecimiento, entrevistaron a la Virgen María. Ellos fueron más cercanos al acontecimiento que aquellos teólogos o biblistas que llegan a decir que no, que Jesús no nació en Belén, que es un trazo teológico, sino que Jesús nació en Nazaret. Nace en Belén para que se cumplieran las Escrituras. Nace en Belén porque su papá, José, su papá putativo, había nacido en Belén. Y por eso es que Jesús nace en Belén. E imagínense ustedes, la palabra Belén viene del hebreo Betlehem, que significa casa de pan. Jesús es el futuro pan bajado del cielo. Ahí en Belén nace, y nace en tiempo del rey Herodes. Pero si Herodes muere en el año 4, entonces Jesús no nació en el año 1. Jesús tuvo que nacer antes del año 4, antes de que muriera Herodes. ¿Cuáles son otros acontecimientos históricos que nos llevan a revelar precisamente que el nacimiento de Cristo fue años antes? Hay dos circunstancias, o más bien dos acontecimientos que se dan en un lapso de 15 años. ¿Por qué causa, razón y circunstancia se trasladó la Virgen María con José a Belén? Nos dice Lucas que César Augusto mandó a hacer un censo en todo el imperio. Y aquí tenemos dos problemas de datación. En el año 9 antes de Cristo, el emperador ordenó un censo, y en el año 6 después de Cristo, el ordenador ordenó un censo. Pero no puede ser el año 6 después de Cristo, porque tenía 10 años muerto Herodes el Grande. ¿Puede haber algún problema al considerar el año 9? Bueno, podría ser
pero yo creo que la fecha es mejor porque quien levanta el censo, nos dirá el evangelista de Lucas, es en tiempo de el gobernador de Siria, Quirino. Y en ambos casos, en el año 9 antes de Cristo y en el año 6 después de Cristo, lo levantó Quirino. Por tanto, aquí estamos hablando de dos acontecimientos históricos que se dieron en tiempo y espacio. El censo y que Quirino gobernaba Siria. Habría que precisar el año. ¿Acaso fue en el año 9 o acaso Lucas trabucó, confundió la información y en lugar de ser 6 años antes, 6 años después, Lucas pensó que era 6 años antes? Aunque he de decir que en aquel tiempo los censos tardaban mucho, porque tenían dos fases. La gente declaraba sus bienes y venía un segundo momento donde los censores les decían a la familia cuánto de impuesto iban a cobrar. Recuerden ustedes que los censos no es porque los reyes o príncipes o gobernantes sean damas de la caridad, no. Los censos se dan en razón de que quieren saber cuántos habitantes viven en determinado lugar, región, comarca, para tasar los impuestos y así poder sobrevivir ellos y sus ministros. Entonces, el Papa Benedicto considera que el año 9 fue el año en que se dio la orden del censo y que ya estaba trabajando en ese censo Quirino cuando era gobernador de Siria. Pero nos faltaría otro elemento que es histórico. Si hoy la gente se asombra de cometas, se asombra de cataclismos, como pasó en Acapulco tristemente, o como ha pasado en Australia, la erupción de un volcán, entonces aquí nos falta un dato interesante. Dice el relato de Mateo que José y María, que los magos que vienen de Oriente vieron surgir una estrella y que vinieron del Oriente siguiendo esa estrella porque estos magos, que eran hombres con saberes extraordinarios, consideraban que el Mesías iba ya a venir al mundo y por eso le preguntan a los y por eso le preguntan a los magos, a Herodes, ¿dónde van a ser el Salvador del mundo? Estos hombres fueron guiados por una estrella. Dice San Gregorio de Nacianzo, cuando la estrella se posó en Belén, terminó el tiempo de la astrología y vino el tiempo de Dios. Bueno, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que en tiempo de Johann Kepler, el famoso astrónomo del siglo XVII, él, junto con toda la población de aquel tiempo, él pudo ver una estrella que se fue difundiendo a lo largo del espacio sideral. Ustedes saben que los astrónomos hacen sus mediciones y él llegó a decir a mediados del siglo XVII que esta estrella que se había visto en Europa y parte en Asia era la consecuencia de que 3 planetas se encontraban: Júpiter, Saturno y Marte, y que esto había ocasionado que la estrella se pudiera ver
en el firmamento. Así como pasa con los cometas, así como pasa con los cometas, así también, eh, así también los cometas hacen mediciones como el famoso cometa Halley, y algunos han estudiado su ingreso cada 77 años y medio. Entonces, este famoso Johann Kepler afirmó que la conjunción de estos tres planetas se había dado también entre el año 7 al año 6 antes de Cristo. Y que esa conjunción tuvo como resultado una estrella nova que probablemente fue la que vieron los magos de Oriente. Ahí ya tenemos entonces tres datos históricos. El primer dato histórico, muerte de Herodes en el año 4. El segundo dato histórico, el censo en tiempo de Quirino, año 9 antes de Cristo. Y la estrella nova, la conjunción de estos tres planetas, que se da en el año 7 o 6 antes de Cristo. Si nosotros conjuntamos esta información histórica, entonces es probable que la estrella que vieron los magos de Oriente haya sido esta, y que también, indudablemente, esta estrella haya dado como resultado lo que vieron los magos de Oriente. El padre Benoit, que es el director de l'École Biblique en Jerusalén, él, cuando dirige la Biblia de Jerusalén, precisamente en la cronología al final de la Biblia, va a poner nacimiento de Jesús, año 7-6 antes de Cristo. Pero no lo dice a motu propio, sino que el padre Benoit lo considera a través del razonamiento de un astrónomo importante como fue Kepler en el siglo XVII de la era cristiana. Estos creo que son datos históricos que nos ayudan a entender verdaderamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que celebramos ciertamente es una fecha simbólica, pero insisto, Él no era, como dice el prólogo de Juan, el mundo había sido hecho por Él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz y las tinieblas lo rechazaron. Esto es algo cierto. Jesús era hijo de un carpintero y su nacimiento no fue datado históricamente. Pero eso no quiere decir que no nació. Sí nació, y se tenía que poner una fecha simbólica de su nacimiento. Si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y si Jesús es el creador de todo, Él está por encima del sol invicto, aquella deidad pagana que se celebraba en el Imperio Romano. Jesús es el verdadero sol que nace de lo alto. Y esto es lo que celebramos en este tiempo, la Navidad, el tiempo de la Epifanía. Navidad en Oriente, Epifanía, Navidad en Occidente, Epifanía en Oriente. Navidad, manifestación al pueblo de Israel a través de los pastores. Epifanía, manifestación a los pueblos paganos a través de su inicio como dador del mundo. Esto es lo que celebramos, y hay que celebrarlo con alegría, con júbilo, como dice el pregón de la vigilia pascual: para rescatar al esclavo diste al hijo. Es decir, para rescatarnos a cada uno de nosotros, Jesús se ha manifestado
copiosamente con nosotros, porque nos ha regalado a su Hijo como instrumento de propiciación para perdonar nuestros pecados. Si nos guiamos entonces por esta fecha, año 7 al 6 antes de Cristo, entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando muere en el año 30, tendría 36, 37 años. Y cuando se celebre su jubileo, que serán 2000 años del nacimiento en el año 2030 serán 2000 años de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. 2000 años. Y este 25 pasado se celebraron 2030 años de su nacimiento. Si fijamos la fecha, 7-6 antes de Cristo. Entonces aquí lo importante es que estamos hablando de un acontecimiento histórico en la línea del tiempo. Hoy da tristeza que hay gente que dude que Jesús nació. Y claro, si nos fijamos en estos libros que dicen un montón de mentiras, como Jesús en Cachemira o El Código Da Vinci de Don Brown, que a cuánta gente ignorante cautivó y convenció. Lo que es un hecho es que Jesús nació en tiempo y en espacio. Y eso es lo importante, celebrar con alegría que Él ha sido fiel a Dios Padre, porque ha sido obediente a Dios Padre, pero ha sido misericordioso con el hombre, porque aquel niño que ha nacido en Belén ha nacido para rescatarnos a cada uno de nosotros. Cuando uno está en Belén es algo extraordinario, porque hay una explanada, hay tiendas al lado izquierdo y uno entra por una puertita accesoria. Está la gruta, está la estrella de Belén y arriba está la inscripción: aquí nació el Salvador del mundo. Uno se conmueve al entrar en Belén y se conmueve porque uno puede decir: Dios mío, qué asombroso beneficio, qué grandiosidad de que Dios haya querido hacerse hombre como nosotros, menos en el pecado, como lo dice el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Este es el acontecimiento que hoy celebramos. Y por eso hay gozo, porque celebramos el nacimiento del Salvador del mundo, el nacimiento de aquel que ha querido reconciliarnos por el Padre, el nacimiento de aquel que no quiere la guerra, sino la paz, como pasa en Yemen, como pasa en Ucrania, como pasa en Líbano, como pasa en Palestina, o como pasa en México, que estamos chorreando sangre por tanta violencia que impera en nuestra patria, por tantos desaparecidos que hay en nuestra patria. Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para que viviéramos como enemigos de la cruz, sino para que pudiéramos nacer a una vida nueva. Pues feliz Navidad a todos ustedes, felicidades a todos los que nos escuchan aquí en Parmenas Radio. Un abrazo afectuoso a todos ustedes. Muchas gracias. Parmenas Radio presenta